Vamos a hacer un toro en perspectiva militar. Dibujamos, por ejemplo, la posición de un eje que va a ser un eje horizontal, y ahora cogemos una elipse, por ejemplo la número 20. Marcamos la posición aquí del eje horizontal de la elipse, que es un diámetro conjugado de la elipse. Tenemos que ver bien dónde cae, que no es fácil, o sea, desde este punto hasta este otro. Bueno, pues este es el diámetro que pasa por el centro de la elipse, tal que aquí está el eje mayor, aquí el diámetro real de la elipse, el mayor. Este era el eje vertical, no sé si dije bien, y este el eje menor, con lo cual ya están los ejes que contiene la plantilla. Ahora cogemos aquí la circunferencia máxima y cogemos el punto correspondiente al eje superior y volvemos a colocar ahora otra elipse igual. Marcamos la posición del diámetro conjugado por estos dos puntos, queda aquí, y ahora marcamos la distancia entre polos superiores de las elipses. A ver si este nos vale, desde aquí hasta aquí. Bueno, parece que este es válido. Entonces colocamos en el eje horizontal de la elipse la plantilla y marcamos otra vez los ejes conjugados, el diámetro real mayor de la elipse y el diámetro real menor de esa elipse, con lo cual ya tengo ahí dos elipses que siguen una dirección oblicua, ¿no? Podríamos trazar, para ser un poco más precisos, aquí por ejemplo el eje mayor y luego aquí el otro eje mayor, que por supuesto será paralelo al anterior. Habría que hacerlo con escuadra y cartabón, ¿no? Bueno, una vez que tenemos esto, pues tenemos aquí por ejemplo un punto y un punto que va a ser el diámetro de la circunferencia superior, ¿no? Entonces vengo aquí y cojo la circunferencia que había cogido, que esto me entrará dentro de esto. Bueno, queda ligeramente mayor, pero bueno, debemos separar ligeramente un poco más la elipse. Entonces será una circunferencia cuyo diámetro es el que contemplan estos dos puntos. Por estos dos puntos tenemos este segmento y es el diámetro de la circunferencia. No sé si este valdrá mejor. Pues sí. Pasa que aquí no es fácil de marcar también los diámetros. Entonces tenemos aquí el diámetro y ya lo podemos trazar de vértice superior de la elipse. Bueno, con lo cual ya tenemos una circunferencia del elipsoide. Si ahora por ejemplo cogemos estos dos puntos, ahí tendremos otra circunferencia, ¿no? Lo que pasa es que la plantilla ya no nos vale. Vamos a hacer con la plantilla los que tenemos, y por ejemplo tenemos este y tenemos este. Estarán ambos alineados en una línea horizontal para esa figura, que lógicamente en la perspectiva es oblicua, ¿no? Entonces será una circunferencia que tenga ese diámetro. Pues puede ser por ejemplo esta, desde este punto hasta ese, o incluso uno menor. Sí, la menor va mejor. Entonces ahora tenemos la circunferencia interna, es otra circunferencia del elipsoide. Ahora por ejemplo tendremos la circunferencia que viene desde este punto hasta este. Volvemos a coger otra circunferencia que tenga ese diámetro. Parece que esta es la idónea, desde ese punto hasta este. Entonces ya marcamos aquí la circunferencia y a partir de aquí más fina. Bueno, ya estamos haciendo el hueco hacia adentro. Ahora la de abajo será, como tiene esta medida igual que esta, será igual que esta. Hay que coger la misma circunferencia. Es esta.
Entonces viene desde este punto y ya nos marca ahí el eje hasta este. Para ser más precisos deberíamos marcar la posición de esa línea siguiendo la dirección de este eje. Entonces decíamos que era esta. Viene desde este punto hasta este de la elipse. Ese es el diámetro de esta circunferencia, que aquí se verá este trozo y luego esto que ya quedará detrás, con lo cual no se verá. Con lo cual ya tenemos esta, y ahora habría que hacer estas que no tenemos ya plantilla. Sí tenemos para la de abajo. Entonces cogemos otra vez la circunferencia original, que era esta, y sabemos que pasa por este punto y pasa por este. Entonces es la segunda circunferencia, viene desde este punto, que es el diámetro, el extremo del diámetro, hasta aquí. Bueno, pues ya tenemos aquí la forma de esa circunferencia de abajo, que no se ve desde arriba, ¿no? Bueno, vamos a darle batería. Bueno, ahora que las que no se ven, pues hará falta un compás. Ir cogiendo el punto medio e ir trazando entonces decía que ahora, por ejemplo, para esta circunferencia que pasa por este punto y por este, será también una línea horizontal, y lo mismo para este de abajo, otra línea horizontal, y por último la que pasaba por aquí. Entonces hay que coger el punto medio entre este punto de la elipse y este. Lo medimos y cogemos el punto medio. A ver, el punto medio parece que está aquí. Bueno, pues ya sabemos que si ese es el punto medio, ya podemos hacer el arco de circunferencia que estará sobre esa recta. Entonces trazo por aquí la circunferencia. Como vemos, todas las líneas, todos los arcos son en realidad hechos con compás o bien con la plantilla, ¿no? Bueno, si queremos hacer el siguiente, bastará con hacer por aquí una línea vertical y tendremos ya el punto medio. Porque esto pasa por el centro, es el eje de revolución de esa superficie. Entonces corta según este punto, con lo cual llegará hasta aquí y ya podemos hacer el siguiente arco. Entonces viene por aquí y a partir de ahí ya no se vería por detrás, pero esta parte anterior se ve, con lo cual ya tenemos ese, y ahora haríamos el de aquí abajo. El de aquí abajo es el mismo eje, cogemos aquí este punto hasta aquí y ahora es el arco este. Bueno, con lo cual ya tendremos ahí. Para que no quede este entrante tendríamos que hacer la circunferencia entre estas dos, y para hacer la circunferencia entre esas dos deberemos hacer el eje que pasa por la mitad o a la altura que queramos. Voy a hacer uno a la altura más o menos por la mitad, pero eso sí, que sea un eje que sea paralelo a este de aquí. Bueno, pues este eje realmente corta en este eje, en este punto, y corta la elipse aquí. Entonces ya puedo hacer ese otro arco. Entonces ya voy delimitando bien las esquinas, o sea que ya se me empieza a cuadrar un poco. Si por ejemplo hago este siguiente, que queda más o menos en la mitad, pues ya puedo venir aquí a hacer el siguiente arco que queda también más o menos en la mitad. Si ahora cojo el que queda, por ejemplo, entre estos dos, vemos que aquí corta por la mitad aquí. Entonces ya puedo trazar la siguiente elipse, bueno, circunferencia, son todas circunferencias. Si por ejemplo cojo la que queda entre la mitad de estas dos líneas, o sea, entre la mitad de estas dos aquí, en la elipse también cogeré la que pasa por la mitad, con lo cual ya puedo hacer ahí, la que pasa por la mitad se puede decir que es tangente prácticamente a la elipse, o sea que vendrá por aquí. Bueno, pues todas esas curvas me van definiendo la superficie.
por ejemplo, la que queda entre estos dos sería una línea que viene por aquí y corta aquí en el punto medio. Entonces, el punto medio es este, viene hasta aquí. Puedo hacerlo con compás o buscar en la plantilla esta circunferencia, que la tenemos. Sería esta. Entonces, aquí tenemos el punto medio entre esta y esta, que era este punto y era esta circunferencia. Y ahora, por ejemplo, el punto medio entre esta y esta, pues más o menos por aquí. Por aquí corta en este punto, entonces ya puedo trazar la distancia desde aquí hasta aquí. Cuando ya son muy pequeñas es mejor coger la plantilla. Que es fácil que se mueva, ¿no? Entonces, cogiendo la plantilla tendríamos que buscar esa circunferencia, que parece que es esta. Cogemos ahí que pase por el eje y tenemos que es esta. Bueno, y así podríamos seguir. Vamos a hacer por último la que pasa por aquí, y la que pasa por aquí baja aquí ligeramente, o sea que vendrá desde este punto, baja aquí medio milímetro hasta este punto. Bueno, de esta manera ya pude obtener ahí distintas secciones horizontales de ese toro, de esa rosquilla, ¿no? E igual que hice esta plantilla, con esta plantilla, esta elipse, que era esta, pues podría también hacer su simétrica respecto al eje vertical. En principio lo que voy a hacer es repasar este arco para que se vea que esa es una sección del toro, ¿no? Y lo mismo aquí. Bueno, pues esa sección, como decía, si hago la forma elíptica respecto a la plantilla que cogí, que era esta, pues a igual distancia aquí me quedará una que es simétrica, ¿no? O sea que tendría que hacer aquí, por ejemplo, una línea horizontal. Una línea ortogonal a esta, y aquí otra ortogonal para encuadrar la elipse. De esta manera puedo ajustarla mejor. Tendría también que coger aquí el eje, ya dijimos que pasaba por aquí, entonces cogemos aquí la elipse 20 que pasa por ese eje y viene por aquí. Como los ejes son transparentes no se distinguen muy bien, con lo cual ya podríamos trazar también aquí esta elipse. Y es una sección que viene por aquí. Vale. Y lo mismo también podríamos hacer con esta otra. Coger aquí otra vez la elipse 20 y hacer la simétrica de esta. Entonces es una elipse que pasa por este punto y es simétrica de esta otra. Y por supuesto que es tangente a la superficie. Pasa por este eje y es tangente a la superficie simétrica. Entonces se verá este tramo aquí, igual que esto se ve el tramo superior. O sea que esa sería la sección visto desde arriba, ¿no? Bueno, pues ese es el toro en perspectiva militar, y se basa en lo siguiente. Si cogemos una elipse, vamos a coger esta por ejemplo, de eje vertical, pues cogimos aquí este eje que es el vertical y cogimos luego aquí el diámetro conjugado y luego el diámetro menor de la elipse y el diámetro mayor. Bueno, pues siguiendo las direcciones del eje conjugado y del otro eje conjugado y haciendo aquí paralelas, pues tenemos ya la posición de un cuadrado en el espacio. Aquí es un romboide, un cuadrado que inscribe a esa circunferencia. Aquí es una elipse, ¿no?
Bueno, pues según la perspectiva militar, lo único que tengo que hacer es que sobre esta línea aparezca un cuadrado en verdadera forma, ¿no? Por eso hice las circunferencias desde arriba en verdadera forma. Entonces tendría que coger un cuadrado de esa dimensión y colocarlo aquí. Pero como no da la longitud del cuadrado, vengo y hago esto. Y lo mismo aquí. Hago esto. Y ahora ya tengo aquí que si prolongo esta línea aprovechando, ya que tengo esta plantilla también, traigo por aquí el cuadrado hasta este punto. Bueno, pues si nos fijamos, esto es un cuadrado que está aquí en verdadera forma. Bueno, no es que haya quedado muy bien, pero bueno. Entonces de repente corta aquí, bajo aquí una línea que tendrá la dimensión correspondiente a esto, y ahora vemos qué reducción tiene. Algo de reducción tiene. Bueno, pues no, parece que es igual. O sea que en realidad no tiene reducción alguna. Aquí hacemos la vertical. Y aquí tenemos ya el cubo en perspectiva militar. Bueno, pues este es un cubo en perspectiva militar. Y esta es una elipse que pertenece a una cara del cubo, a la de atrás, ¿no? Por eso dijimos que aquí podíamos poner un toro, porque realmente todas las circunferencias que aparezcan sobre un plano paralelo a este de aquí arriba, que es un cuadrado en teoría, si está bien dibujado, o sea que aquí podría poner una circunferencia, buscar la circunferencia que se puede inscribir dentro de este cuadrado, ¿no? Podría ser, por ejemplo, esta. Esta circunferencia, como vemos, la podemos hacer con compás. Y ahora tendría aquí esta circunferencia y aquí esta otra circunferencia sobre esa cara. Bueno, pues como vemos, todos los planos que son paralelos a ese nos producen circunferencias que son idénticas a esta, ¿no? En este caso porque tiene el mismo tamaño, ¿no? Bueno, pues según eso podría hacer un cilindro aquí, cogiendo la misma elipse, y tendría, por ejemplo, un cilindro en perspectiva militar, ¿no? Cojo otra vez la elipse número 20 y la coloco aquí, de manera que la colocar aquí con los ejes, este eje en vertical, y si la figura está bien dibujada, esto tendría que quedar perfectamente centrado ahí sobre el cuadrado, ¿no? De manera que si por ejemplo hago estas dos generatrices del contorno, tendría un cilindro apoyado en una generatriz. Bueno, ¿qué quiere decir con esto? Que en realidad esta cara aparece en verdadera forma y por tanto las circunferencias que son paralelas a ese plano pudimos hacerlas con compás. Y lo único que fuimos fue ir delimitando puntos a distintas alturas de la elipse. Entonces si por ejemplo tenía aquí una elipse y tenía aquí la otra elipse, una sección que cortara a ambas elipses, que ya sabemos que son circunferencias en el espacio, tendríamos aquí una circunferencia y aquí detrás otra. La que pasa por los dos puntos de arriba es tangente a la figura, tendríamos esta circunferencia. Y así con todas, ¿no? La que pasa, por ejemplo, por los puntos más externos, más extremos de ambas curvas, pues será una circunferencia en verdadera forma que pasa por ahí detrás y por allí. La que pasa por el punto medio entre estos dos, pues cortará el eje también en el punto medio de estos dos, ¿no? Con lo cual ahí puedo trazar otra circunferencia. Y todas estas circunferencias las puedo hacer con compás y obtener rápidamente toda la perspectiva de la figura. Por ejemplo, esta que viene por aquí, pues será esta. Esta que viene por aquí, por esta sección, será esta circunferencia. La que viene por aquí abajo será una circunferencia, ya no se ve, vendrá por ahí. Entonces es la forma de construir entonces ya en perspectiva militar, y el conjunto de todas las circunferencias me generan la envolvente de la superficie, ¿no? Ya que aquí, al haber muchas circunferencias, pues puedo ir aproximando el contorno. Cuantas más haya, más precisa es la figura. Lógicamente si hago dos, pues aquí va a tener un entrante, pero si hago las que están por el medio, pues ese conjunto de líneas me definen el contorno de la superficie, ¿no? Bueno, pues la ventaja de este sistema es que estas circunferencias las puedo hacer, como vemos aquí, con compás o con plantilla. De esta manera puedo hacer la figura mucho más precisa, ¿no?
Bueno, pues ese sería el toro y podríamos percibirlo un poco mejor. A lo mejor si dijéramos, bueno, pues vamos a oscurecer aquí un poco por la base y un poco aquí por la parte inferior. Habría que hacerlo con detenimiento, con cuidado, pero bueno, así para que se intuya un poco la superficie, le doy así y nada más. Entonces dándole un poco con esto, pues un poco el efecto de que ahí tiene el oscuro en el entrante, ¿no? Y lo mismo por aquí en la parte más baja de la figura, ¿no? Y también por allí detrás la que más se acerca a la periferia, al contorno. Aquí igual. Bueno, pues lo dejamos aquí. Construcción del toro en perspectiva militar, simplemente con plantillas de elipses y circunferencias, ¿no? Podríamos hacerlo también todo a mano y hacer las elipses también calculando puntos, ¿no? Y luego con compás. Todas estas circunferencias ya sabemos que se pueden hacer con compás porque están en verdadera forma. Como vemos, pasa por este punto, ahora viene por aquí, pasa por este. La siguiente viene por aquí, pasa por este. La siguiente por aquí y así con todos. Por aquí, por aquí, por aquí. Y lo mismo aquí. Esta.